Buenos días, hermanos. Qué gusto estar otra vez con ustedes para compartir la palabra de Dios esta mañana. Y cada mañana es una bendición estar frente a la Escritura, abrir la Escritura y pedir a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Fue linda la última canción que se estuvo cantando, pensando en la suficiencia de Cristo para estar delante de nuestro Padre. Y antes de entrar a la predicación, permítanme pensar un poquito esto de nuestro Padre. Ayer hablaba con unos jovencitos, o con unos jóvenes, jovencitos, no, jóvenes de la iglesia. Les decía que un padre terrenal no tendría que ser el reflejo del Padre verdadero, el Padre eterno. El Padre eterno es Padre por excelencia. Y ustedes se recuerdan cuando se le da el título a Jesucristo en el libro de Isaías, se le dice también Padre eterno y Príncipe de paz. O sea, Cristo cumple esa función también como un Padre eterno. Y es más, porque tiene el mismo carácter del Padre. Y les decía que aunque hoy haya padres que no cumplen la función o no están siendo esos padres que uno quisiera tener, tenemos un Padre sobre todo. Y ese Padre nos entiende. Ese Padre nos ama. Pero ese Padre también nos consuela, pero también ese Padre nos juzga. Es un Padre a quien debemos temer. Es un Padre único. Y hoy estamos pensando en el Día del Padre. La sociedad aquí en Perú piensa en el Día del Padre. Pero si tenemos que pensar en un Padre, tendría que ser en Dios. El Padre por excelencia, el Padre eterno, y Él es el modelo que todo padre debe tener. Y bueno, hoy no vamos a hablar de ese punto. Quería traer esta reflexión y vamos a seguir con el estudio que nosotros tenemos. Y permítanme llevarles en un acto de adoración, en oración, para que Dios nos hable por su palabra esta mañana. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque estamos delante de ti. Creemos y entendemos, Señor, que es tu palabra suficiente para abrir nuestro corazón, escarbar lo más profundo que hay en nosotros y revelar, Padre, lo que hay para solamente depender de ti, Señor. Dependemos de la obra de tu Espíritu Santo, dependemos de la suficiencia de la Escritura para vivir la vida que nos demandas, Padre. Y esta mañana, Señor, nos presentamos para seguir estudiando. Queremos oírte ahora. Nos toca callar a nosotros y magnifícate, Señor, por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Jesús. Amén. Les pido abrir su Biblia en el libro de Hechos. Siempre cuando tenemos un evento especial o una actividad especial o un día festivo, tratamos de traer un tema que pueda hablar al respecto, pero no quise cambiar porque en sí mismo la Escritura en sí misma va a hablar del carácter de un hombre, cómo tiene que ser. Y bueno, hoy nos toca ver Hechos capítulo 3, del 1 al 10. Busquen en su Biblia este pasaje y antes de poder leerlo, quiero citar un pasaje, pero ustedes busquen Hechos 3 del 1 al 10. Cito un pasaje que está en Marcos. Marcos 17:20 dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y luego dice, el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Antes que el Señor ascienda al cielo, dice, Él les dijo, beberán cosa mortífera y no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los que están alrededor de este anuncio o de este mandato y de este poder que les iba a acompañar a ellos eran los discípulos. Y los discípulos iban a hacer esto, iban a anunciar el evangelio y la forma de hablar el evangelio, hablar de Cristo, los milagros iban a autenticar que ese mensaje era verdadero, era real. Y por eso estaban estas señales y milagros que se iba a evidenciar. Y justamente hoy nos vamos a meter a estudiar una de las historias más conocidas para los niñitos de la escuela dominical. Por lo menos en mi infancia era una de las historias que hasta ahora recuerdo mi maestra que me enseñó. Y aún una canción que brotó de esta historia que lo aprendí. Y es la historia de un hombre que fue sanado en la puerta del templo. Y vamos a leer Hechos capítulo 3,
del 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, por lo que le había sucedido. Esta historia es muy hermosa y seguramente ya cuando lo leí ya tienes toda una lección y las historias que has escuchado de parte de los profesores de la escuelita dominical. Hermosa historia, pero déjame estudiar contigo la centralidad de esta historia. Y bueno, tenemos que ponerlo en el contexto donde está situada esta historia. Y recuerdan ustedes que hemos estado observando un día donde está pasando distintas cosas. Es un día único en la historia del cristianismo, porque aquí es donde inicia la primera iglesia. Es un día donde el poder del Espíritu Santo está siendo visible para todas las personas. Es un día de mucho poder, es un día de milagros, es un día formidable, es un día donde Lucas lo tiene registrado para que nosotros podamos recordar cómo fue cuando la primera iglesia inició y cómo Cristo acompañó su propio mensaje. Entonces, recuerdan ustedes que era Lucas el que escribe esto y le escribe a Teófilo. Teófilo, recuerdan que posiblemente sea un creyente nuevo, quizá no, algunos dicen, pero lo que está haciendo el libro de los Hechos ahora, aparte del Evangelio de Lucas que le mandó a Teófilo, el libro de los Hechos está mostrando que Cristo sigue obrando. Y sigue obrando a través de estos hombres que son los apóstoles, que sigue obrando a través del poder y la obra del Espíritu Santo. No dejó de obrar Cristo. Aunque Cristo no está en la tierra, Él no dejó de obrar. Y sigue acompañando su mensaje. Entonces, esta historia es formidable. Este día van a pasar como la llegada del Espíritu Santo. Los apóstoles y otros van a hablar distintos idiomas. Y la predicación de Pedro va a ser única. Y va a traer resultados que solamente Dios lo puede hacer. Recuerdan, hemos estudiado cuando más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizados ese mismo día. Sin duda este día es especial. Y fíjense, Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas. O sea, lo que tenemos acá es lo que el Espíritu Santo quiere darnos y mostrarnos. Ha habido muchas cosas que están puestas, pero estamos siguiendo una historia, la historia de Cristo ahora en la iglesia, cómo está actuando. Entonces, esta historia es muy hermosa. Hechos, ahora pensaba esto también, antes de entrar a observar esto, el texto. Estos hombres, si tú te recuerdas, antes que venga el Espíritu Santo, ellos esperaron la promesa del Espíritu. Y porque ya Jesús les había dicho, vendrá esta promesa, esperen. Pero ellos habían escuchado una orden de su Señor. Ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y para ser testigos, ellos no podían, ellos tenían que esperar la promesa y no podían avanzar sin que Dios los acompañe. En este caso, el poder de Cristo los acompañe. Ahora, ellos tienen en mente esta orden, ser testigos. Y como testigos, ellos van ahora
a hablar del mensaje, el mensaje que tenían que decir a las personas sobre Cristo. Y ellos lo que van a hacer, fíjate, Hechos 4:16. Dice, decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Los líderes religiosos están preocupados y dicen, ¿qué hacemos con estos hombres? Estos hombres no pueden dejar de hablar, están haciendo cosas que está llamando la atención a muchos. Y fíjate, por ejemplo, el versículo 18. Y llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos porque Pedro y los demás entendieron que tenían que ser esos testigos para anunciar el evangelio. No callaron. Y lo que va a pasar es Cristo acompañándolos para acreditar su mensaje a través de un milagro formidable. Esta historia que vamos a ver no solo está en el capítulo 3 del 1 al 10 como citamos. Tendríamos que, si queremos ver todo el contexto, es ver textos antes de esta historia, lo que está pasando, el poder del Espíritu Santo obrando en ellos, pero luego lo que sigue a continuación está hasta el capítulo 4, versículo 22, todo lo que va a pasar gracias a este milagro que se hizo. O sea, vamos a estudiar sobre este evento de aquí en otros domingos. Todo lo que pasó a raíz de este gran milagro que se hizo. Estos hombres entonces van a ser fieles en anunciar el evangelio. Entonces, antes de entrar a ver este tema, pensaba en estos hombres fieles que dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este tipo de hombres se necesita hoy en día. No podemos dejar de decir. Vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios de ninguna manera. Dios dijo que seamos testigos. Ese mismo mensaje nos dejó a todos nosotros. No podemos dejar de ser testigos y proclamar, anunciar el evangelio. Este tipo de hombres se necesita en la iglesia. Pensando en eso, pensaba en los papás que están acá. Ese tipo de hombres debe haber. Tipos de hombres que anuncien el evangelio en su propia familia. Tipos de hombres que su vida acompañe, testifique, atestigüe el mensaje que proclaman a sus propios hijos, a su propia esposa, en la propia comunidad. Este tipo de hombres se necesita. Entonces, hoy quiero observar contigo el beneficio a un hombre enfermo. Ese es el tema, el beneficio a un hombre enfermo. Y lo vamos a ver, el milagro de Cristo ahí, obrando en este hombre. Entonces, el tema es el beneficio a un hombre enfermo. Hechos 3, del 1 al 10. En primer lugar, quiero que observes, ese sería el primer punto, observa el contexto del milagro. Observa el contexto del milagro. Y empieza diciéndonos, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Pedro y Juan. Pedro y Juan han sido dos de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Faltaría nada más Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Si tú escuchas o lees comentarios sobre Pedro y Juan, vas a ver que se cree que estos hombres se han conocido desde muy niños. Porque Pedro es pescador. Juan también era pescador. Él tenía un padre que era pescador. Entonces Pedro y Juan probablemente se han conocido de niños y entonces han llegado a tener una amistad quizás muy estrecha. Pero ahora esa amistad tenía algo en común, algo que los unía de verdad, y era Jesucristo. Ahora no son niños, son grandes hombres que siguen a Cristo, son discípulos de Cristo. Y Cristo a Pedro, a Juan y a Jacobo los atrajo hacia sí mismo para que ellos puedan ver, oír y puedan ser los portavoces de su mensaje. Jesús los trajo así, hacia sí mismo para que ellos aprendan de Jesús mismo. Entonces lo que vamos a ver acá solamente es el resultado ahora de un buen entrenamiento. Ellos fueron entrenados, ellos escucharon y acá vamos a ver el resultado de un buen entrenamiento.
O sea, ellos son obedientes. Son esos hombres que no quieren callar de dejar de anunciar lo que han visto, lo que han oído. Estos hombres van a ser fieles ahora a su Señor. Entonces, Pedro y Juan son estos dos varones que van a hacer. Ahora, uno pregunta, ¿por qué los dos y no por qué fueron todos los apóstoles en este horario ahí en el templo? ¿Por qué de a dos? Porque, bueno, Jesús ya les había dado instrucciones antes. Recuerdan que Él les ha enviado de a dos para que vayan y prediquen. Entonces, esta idea es probable que quedó en su mente de ellos y salieron de a dos. No salieron de a uno. Y creo que ese principio es muy bueno. En principio de ir a predicar acompañado, porque se necesitan dos. En realidad van tres, ¿no? No van dos. Van ellos dos, pero ¿quién va al lado para acompañar su mensaje? Cristo. Cristo es el que va a acompañar su propio mensaje. Y acá están estos dos hombres yendo, fíjate, otra vez, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Y acá viene el primer verbo que quiero observar contigo. Dice subían. Este verbo es un verbo que está en tiempo imperfecto. Quiere decir que no sucedió en un momento nada más determinado, sino hubo un proceso que continuó. Quiere decir que ellos constantemente subían al templo. O sea, eran hombres que estaban ahora obedeciendo. Recuerdan que antes que venga el Espíritu Santo, ellos subían, iban al templo, regresaban al templo, luego estaban en el aposento alto, luego estaban en las casas cuando vino el Espíritu Santo, luego iban a las casas, comían lo que hemos estudiado la semana pasada. Pero ahora están entrando al templo, o sea, esto lo hacían continuamente. Quizá observando y recordando que el templo era lo que Jesús en un momento dijo, esto es casa de oración. Pero ellos no solamente oraban en el templo, porque realmente cuando ellos iban al templo, iban para anunciar sobre Cristo. Porque ellos oraban también en las casas o ellos oraron en el aposento alto, y es cuando vino el Espíritu Santo. Pero ¿por qué suben a esta hora? Bueno, hay un pasaje en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 55, el versículo 16 al 17 dice, esto es el rey David, dice esto, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Dice, tarde, mañana y a mediodía. Entonces, esta práctica lo han adoptado los judíos. O sea, de ahí en adelante era una práctica que tenían que orar 3 veces, y entraban 3 veces a orar al templo. A las 9 de la mañana, al mediodía y a la tarde, a las 3 de la tarde. Este horario que están entrando los apóstoles es a las 3 de la tarde, justamente cuando es el horario donde se hacen los sacrificios. Y nada es casualidad, todo está en los planes de Dios. Entonces ellos a las 3 de la tarde están yendo a este templo. ¿Y qué templo? El templo es el segundo templo que se construyó. ¿Recuerdan ustedes que el primer templo lo construye Salomón? Y dice, ese templo fue maravilloso, hermoso, y no ha habido otro templo como ese. Pero los caldeos, cuando vinieron a conquistar el 586, destruyeron todo, todo arrasaron, todo Jerusalén, y aún todos los tesoros del templo, todos se llevaron. No quedó nada. Pero luego, cuando regresaron de Babilonia, reconstruyeron el templo con Zorobabel, y eso fue el segundo templo. Y cuando vieron el segundo templo no tenía la misma gloria del primer templo. Pero este segundo templo, el rey Herodes, o Herodes el Grande, él por congraciarse con los judíos, lo que va a hacer es ampliar el templo. Va a ser lo más grande, pero nunca va a tener la misma gloria como el primer templo. Y es este segundo templo. Este segundo templo, algunos dicen que es justamente en el pórtico o ahí en el atrio de los gentiles, donde ellos van a ir y caminar. Por eso lo pusieron a este hombre cojo ahí antes de que entren al templo. Puede ser. Pero lo importante acá es esta actitud de estos hombres. Estos dos hombres están cumpliendo lo que ellos entendían que tenían que hacer. Aprovechar las oportunidades. Ellos son testigos. Tienen que hablar el evangelio.
No necesariamente ir a orar allí, porque ya ellos practicaban la vida de oración. No dejaban, dice, de orar. Ellos oraban. Pero entraron en el templo porque iban a anunciar el evangelio. Como hemos leído, dice, como cuando pensaron, ellos están enseñando al pueblo. ¿Ve? Ellos enseñaban, entraban al templo a enseñar. Entonces fueron allí. Entonces esto lo hacían continuamente, subieron. Pedro y Juan, en algún momento Pablo reconoció esto de ellos. En Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Fíjate, Pablo reconoce que Jacobo, reconoce que Cefas y Juan eran columnas. Pedro y Juan eran ¿qué? Las columnas. ¿Qué quiere decir columnas? Quiere decir que eran usados de manera formidable por Dios. Ellos iban a poner, como hemos dicho la semana pasada, iban a poner la base doctrinal sobre lo que se tenía que enseñar. Y estos hombres hicieron esta labor. Bueno, estos Pedro y Juan subían al templo. Ahora dice el pasaje, y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, 3 de la tarde, la de la oración. Y ahora fíjate a continuación. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Era traído un hombre cojo de nacimiento. Es interesante esta parte, porque acá tienes que ver como lo que dice el texto, no da lugar a especulaciones, sino observar lo que dice, y lo que dice era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea, este hombre, como dice el texto, cojo de nacimiento, pero nos quedan preguntas, y es lo formidable de la Biblia te contesta varias cosas, como ¿qué edad tenía este hombre? Bueno, por otro pasaje podemos saber la edad. Por ejemplo, en el 4:22, ahí en su Biblia, Hechos 4:22, dice, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años. Era un hombre cojo de nacimiento y ahora tenía más de 40 años. Un hombre grande. Entonces, no era un hombre delgado, un hombre grande, ya un hombre probablemente con mucho peso, de edad. Entonces, ahí sí puedes pensar un poco más cómo ha sido la vida de este hombre. La vida de este hombre ha sido realmente triste, porque en esa sociedad, en la sociedad judía, cualquier persona que nacía enferma era considerado, primero la sociedad no lo cuidaba, cuando debía cuidar la sociedad judía. Recuerden que los judíos era una sociedad teocrática y Dios había establecido por medio del mandato a Moisés que no tenía que haber ningún mendigo. Si tú lees Deuteronomio 15:4, cito la primera parte, dice, para que así no haya en medio de ti mendigo. Dios había establecido que no tenía que haber mendigos en su pueblo. Pero ahora podemos observar que no, los judíos no lo cumplieron. O sea, había mendigos. Y no había un mendigo. Había cientos de mendigos. Pero, ¿quiénes eran estos mendigos? Muchos de estos mendigos eran estos, justamente hombres desprovistos de salud. Hombres que estaban enfermos, que nacieron enfermos. ¿Y sabes qué pensaban los judíos de un hombre enfermo? ¿Recuerdas una historia cuando a Jesús le preguntan, cuando Jesús justo se encontró con un hombre ciego? Dice en Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, era muy común ver a hombres pidiendo limosna y que desde nacimiento eran así. Y ahora está esta historia. Y era un problema teológico para los discípulos porque ellos habían escuchado de la sociedad o de las autoridades religiosas este concepto de doctrina. Si éste está ciego, es por causa del pecado de sus padres. Si pensaban así, entonces, ¿por qué está así? Puede ser entonces, está ciego así porque pecó en el vientre de su mamá. De alguna manera pecó. ¿Cómo pecó en el vientre de su mamá? Entonces querían saber qué es lo que está pasando acá. Obviamente, nosotros entendemos que el niño nace en pecado. Su naturaleza es pecaminosa.
Pero acá Jesús va a responder de una manera grandiosa. Dice, y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, lo que está diciendo Jesús no es que no nació en pecado. Pues lo que ellos están pensando, ¿a consecuencia de qué es ciego este hombre? ¿Pecó? ¿Por causa de su padre pecó? ¿Está así de ciego? ¿O en el vientre pecó? Acá Jesús no está tratando el pecado natural que nace el hombre. Está tratando la consecuencia de la ceguera. Y Jesús dice, no, no, no es así. Este hombre está así, pero para una cosa, para que la gloria de Dios se magnifique, se observe la gloria de Dios. Y esto es lo que va a pasar acá. La gloria de Dios se va a evidenciar ahora en los discípulos, en este hombre, para que los discípulos sigan hablando de Cristo. Va a acompañar esa misma gloria que después Cristo hizo un milagro en ese ciego. Pensaba, esta gran lección que escucharon y vieron, para los discípulos ahora no era una pregunta teológica cuando vieron a este hombre cojo. Cuando vieron a este hombre cojo, ya no se preguntaron, este está por causa del pecado de sus padres, o este está así porque pecó en el vientre, si había ese argumento. No fue así, sino ahora ellos vieron una oportunidad, y eso lo vamos a hacer más adelante, el gran milagro que sucede. Pero acá está este hombre cojo que le trajeron. Ahora, hay algo más que tienes que pensar en esto. Más de 40 años tiene este hombre. Este hombre, lo único que tenía y lo que le quedaba era mendigar, obviamente. Cojo, ¿qué más puede hacer? Nada puede hacer. Entonces, puedes observar que este hombre, por lo menos, tiene dos cosas. Uno, desde nacimiento, era desprovisto de salud. Entonces, tenía que mendigar. En segundo lugar, este hombre no entraba al templo, sino era excluido para hacer toda obra religiosa o guardar todo lo que se había enseñado para que hagan dentro del templo. Él no podía entrar ni siquiera a orar en el templo. Lo ponían a la puerta del templo llamada La Hermosa. Ahí lo ponían a este hombre. ¿Qué contraste aún entre el nombre y el hombre? El nombre se llamaba Puerta La Hermosa, pero estaba un pordiosero allí, cojo, pidiendo limosna. Qué contraste entre estas dos escenas, ¿no? Y ahora piensa esto. No solo Pedro y Juan entraban a ese templo, sino era la tercera hora de la oración, 3 de la tarde. Quiere decir que muchos sacerdotes, mucha gente entraba por esa puerta. Estratégicamente, los familiares de este hombre quizá lo llevaban, o quizá alguno otro, pero lo llevaba. Lo que este hombre nada más esperaba era la bondad, que alguien se apiade y le lleve hasta la puerta para que este hombre pueda pedir limosna, para que este hombre pueda llevar comida a su boca. Este hombre estaba así. Cuando estaba pensando en esto, seguro como a ti viene a tu mente este paralelo que ciego, cojo de nacimiento, y no puede entrar en el templo, sino se queda en el templo. Este pasaje de Romanos 3:23. ¿Te acuerdas de este pasaje que dice? Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así como este hombre cojo de nacimiento, así está todo hombre. De nacimiento, todos hemos sido ¿qué? Pecadores. Hemos sido concebidos en pecado. Eso dijo David. En pecado me concibió mi madre. Justo ayer hablaba con un hombre que él trataba de defender que el niño no, que el niño es bueno, que al contrario, por causa de los padres o los familiares, el niño opta a pecar, hablando aún de homosexualismo o lesbianismo. Y cuando hablábamos bastante de esto, quedó, por lo que los pasajes decían, que el niño nace hombre o mujer, pero nace pecador, y en algún momento este niño o niña decide voluntariamente, decide
optar una posición en su vida. Pero nace en pecado. Es pecador de niño. No nace un angelito, nace un pecador. Romanos 3:23 te afirma esto. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Y hemos nacido en esa condición de pecadores. Y te da la otra idea también. Estamos separados de la gloria de Dios. Separados de la gloria de Dios, que quiere decir que nadie, ningún hombre puede acceder a estar delante de Dios para presentarle algo. Separados de su gloria. No puede hacer nada el hombre. Está separado de esa santidad de Dios, porque el hombre es pecador. Esa es la condición en que todo hombre nace. Este hombre cojo es un cuadro de esos hombres, de todos los hombres, de cómo nacemos, en pecado. Bueno, aquí está, esta primera parte de esta historia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Algo más que quiero pensar de este hombre. Este hombre estaba acostumbrado a pedir limosna. Y quiero pensar en esto, la limosna. ¿Quiénes le daban limosna a este hombre? Este hombre recibía la limosna de cualquiera que quería obtener bendición de parte del cielo, o cualquiera que quería ganarse el reino de los cielos haciendo esta actitud. Y esto no ha cambiado en nuestra historia. O sea, sigue habiendo hombres así, hombres moralistas que quieren ganar un pedazo del cielo o ir al cielo haciendo una obra de caridad. Entonces, seguramente este hombre recibía lo necesario de los que entraban en el templo con una cara piadosa para querer hacer algo bueno. Daban monedas a este hombre se beneficiaba de la limosna, pero otros le daban para poder ganar algo en el cielo. Este cuadro no ha cambiado. Y seguimos viendo hombres con mucha necesidad, y seguimos observando mucha gente dándole limosna, creyendo así hacer una obra buena. No ha cambiado esto. Bueno, en primer lugar te dije, observa el contexto del milagro. En segundo lugar, observa el milagro efectuado en el enfermo. Observa el milagro efectuado en el enfermo. Desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. No sabemos las palabras que usa el hombre para hablar con Pedro y Juan, pero sí se nos dice, les rogaba. O sea, intensamente usaba palabras para llamar la atención a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan no eran los únicos que estaban entrando. Estaban entrando varios. Pero posiblemente, ya este cojo había escuchado a Pedro predicar. Porque varias veces ya, por lo menos sabemos una vez, que Pedro predicó. Puede ser que haya visto al predicador justo por entrar en el templo. Quizá eso le movió cuando lo vio a Pedro y a Juan. Claro, predicó, y quizás haya aún llegado a saber este hombre de todo lo que estaba pasando, las lenguas repartidas, muchas personas que se habían juntado al lado de los apóstoles y los demás. Quizás todo ese alboroto él escuchó, porque dice muchas maravillas hacía. Pero, ¿sabes? Estaba aún ciego. O sea, a pesar que todas esas maravillas estaban sucediendo a su alrededor, y él, de cierta manera, de manera cognitiva, lo entendía, todavía seguía ciego. Y lo único que quería ahora era recibir una bondad de parte de ese, si fue así, predicador. De ese que hizo varias cosas. Quiero recibir algo de ese. O sea, no está pensando, piensa en esto, no está pensando en el mensaje que dio Pedro.
Lo que está pensando nada más es recibir limosna, fijándose en Pedro y Juan. Ahora, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Ahí la palabra rogar también está en el tiempo imperfecto, que quiere decir continuamente, llamando la atención de ellos. No paró de decirle lo que necesitaba. Esta palabra rogar, Lucas lo usó en varias partes, ahí en el Evangelio de Lucas, está en Lucas 4:38, cuando dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Esa es la misma idea que pasó acá. Así como le rogaron a Jesús: por favor, sana a la suegra de Pedro. Le rogaron, alguien le rogó a Jesús. Esto es la misma intensidad que está pasando acá. El versículo 4, fíjense, dice: Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Es una escena bastante llamativa. Pedro y Juan están a punto de decir algo a este hombre, pero no le van a decir nada más por decir. Quieren tomarse el tiempo para decirle. En realidad, se paran, ellos están caminando, pero se detienen ellos. O sea, no pueden ir y no pueden mirar así caminando, sino se detienen, obviamente, y le dicen: míranos. Entonces es una escena ahora bastante interesante, porque lo que Pedro va a decir va a ser una cosa buena, sería algo honorable, algo importante, porque no es Pedro el que sana, sino el milagro que hace es Cristo. Entonces, para esto, Pedro tiene que pararse y llamar la atención a este hombre. Entonces ahora están dos miradas. ¿Se acuerdan la primera? La primera mirada fue de este hombre, cojo, que cuando los vio, comenzó a hablar. Y Pedro y Juan vieron, se detuvieron y ahora fijamente le dijeron: míranos. Esta idea llamó la atención porque lo que va a decir es importante. Y ahora va a suceder algo grandioso. Pedro con Juan fijando en él los ojos. Esto es bueno, quiero recalcar algo más. Cuando una persona tiene que hablar el evangelio, lo tiene que hacer con el interés debido. Pedro y Juan estaban interesados en que este hombre escuche, oiga con atención. Entonces le pone sus ojos en sus ojos, así, los ve, como los estoy viendo a ustedes. A los ojos, llama la atención cuando lo ves a los ojos, ¿no? Entonces, es algo importante que voy a decir. Esto es lo que está pasando acá. Dice el versículo 4 al final: míranos. Y este míranos es un mandato. Está de manera imperativa. Ahora, no es la primera vez que Pedro usa un mandato. Ahora, fíjate esto. Pedro acá no está siendo mejor que este hombre. O sea, no se está poniendo como: yo soy sano y tú eres un enfermo. No. Pedro ya tomó una postura hace horas atrás de ser movido por el Espíritu Santo para hablar con autoridad. Cuando dijeron: estos hombres hablan porque están borrachos, pero Pedro dice, se puso de pie y comenzó a hablar con autoridad. Y habló con autoridad, y acá este es el mismo cuadro. Pedro, cuando míranos, con autoridad le llamó la atención. Lo que está esperando este hombre que oiga lo que va a decir. Y acá viene lo que va a decir. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto es la parte, es la cúspide de toda la historia. No tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es
el clímax de la historia. Acá está el punto. ¿Cuál es el punto? Estos dos son testigos. No van a callar de decir lo que han visto y oído. Ellos fueron a predicar de Jesucristo. Una gran oportunidad hay a la hora novena, a las 3 de la tarde. Muchos van a ir al templo. Y es un buen horario para poder predicar el evangelio. Pero ellos no querían pasar de largo. Hay un hombre necesitado de oír el evangelio. Y ese hombre necesitado de oír el evangelio es este cojo. Cojo de nacimiento. Para ellos ya no hay una lucha en la mente de decir que seguramente está pagando los pecados de sus padres. Ya no, ellos tienen claridad que es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no se ve en el milagro, sino se ve en el poder del evangelio, transformando la vida de una persona. Ahora tú dices, pero no veo esto acá. Si no le dice, al contrario, levántate y anda. Lo que Juan nos ha querido dar es esto. Esta parte donde dice Pedro, no tengo ni oro ni plata, porque este hombre, su mirada de este cojo, solo era algo pequeño, algo inferior, o sea, oro y plata. Para la tierra, en nuestro medio, para la gente de nuestro medio, y quizá para muchos de nosotros, el oro y la plata serían mejor que Cristo. Y si tú vas a la calle y le dices, ¿quieres a Cristo o oro o plata? Mucha gente te diría, quiero oro y plata. Y esto es lo que para estos ciegos es lo mejor. Y Pedro dice, tengo algo mejor. Oro y plata no te va a servir de nada, porque oro y plata te va a mantener en la misma condición. Seguir siendo ciego. Pero tú dices, no es un cojo, pero no es un ciego espiritual. Y es un cojo físicamente. Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata. Y menos mal que no tenía ni oro ni plata. Porque la atención de Pedro y Juan está en la persona que ellos tienen. Y ese es el tesoro más grande. Pablo lo dijo de otra manera. Pablo lo dijo, en vasos de barro fue depositado un tesoro. Este tesoro es el evangelio. En hombres comunes y sencillos hay un tesoro mayor que el oro y la plata. Es Cristo. Pero ¿cómo acá está Cristo? No lo veo. Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Bueno, hay un pasaje que Pedro mismo lo va a decir. Fíjate, Hechos 4, ahí nomás, adelante, porque es la misma historia. Está continuando la historia, todo lo que ha pasado. Y lo vamos a ver en otra predicación, esta parte con más detalles, pero ahora lo quiero mencionar. 4 del 18 al 20, dice, y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen. Perdón, no está ahí. Un ratito. Hechos 3:16. Y un poquito más adelante estaba, un poquito más atrás de lo que dije. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Otra vez lo leo. Y por la fe en su nombre, está hablando de Cristo, a de este cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sabes lo que ha sucedido? Cuando Pedro y Juan le dijeron, míranos, y cuando Pedro y Juan dijeron, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo, este hombre oyó Cristo y creyó en Cristo. Levántate y anda. Y él tenía que poner su fe en Cristo. Y anda. Y el andar fue el acompañar el mensaje que se dio. O sea, acreditar el mensaje fue esa sanidad. Ahora quiero con esto observar algo más. Observar que esta sanidad no fue programada. O sea, Pedro y Juan no dijeron, vamos al templo a hacer una campaña de sanidad. Hoy en día hay muchos que hacen campañas de sanidades para atraer a la gente. Y todavía lo que hacen es, con un falso evangelio, mintiendo,
Y las sanidades que hacen es gradual. Pero acá tú vas a observar algo. El que sana es Dios. Y completamente. Y ni Pedro ni Juan lo tenían en mente esto programado. Ellos estaban yendo a la hora novena, a la de la oración. Ellos no sabían que se iban a encontrar con quién. Con este hombre cojo. Cuando se encontraron con este hombre cojo, Pedro y Juan observaron la necesidad de este hombre. Pero le dijeron, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Este hombre ahora, al creer, se levantó y fue sanado en ese mismo momento. Pero el nombre de Cristo, ¿qué es el nombre de Cristo? Ahí radica todo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Es muy probable que este cojo haya sabido y haya de alguna manera escuchado. Y ahora Cristo es anunciado a este hombre. Y este hombre va a confiar. ¿Y por qué aún piensas que este hombre entendió? Porque luego dice, alaba a Dios. Y solamente los que alaban son los que entendieron. Alabó a Dios. Este hombre es muy probable, este hombre creyó y entendió. Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Te decía, hoy en día hay muchos que te usan este nombre. Y aún habrás escuchado decir, cuando tengas miedo, di esto. En el nombre de Cristo te digo, Satanás, fuera. En el nombre. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Recuerda que lo que cité en Marcos es Jesús diciéndolo a los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales iban a acompañar el mensaje de ellos para los judíos. Si recuerdas que en Corintios dice, los judíos piden señal. La señal era autenticar que el mensaje que se daba era el mensaje correcto, el mensaje del Mesías. Es más, los milagros que Cristo hacía era autenticar que Él era el Mesías. Los apóstoles hicieron lo mismo. Predicaban el mensaje, el punto principal era la predicación, pero lo que acompañaba era el milagro para los judíos. Ahora nosotros tenemos la palabra completa y revelada. No necesitamos que algo acompañe. Tienen que creer. Ya tenemos la palabra terminada y dicha. Estos hombres necesitaban, es más, ¿sabes que en Hechos 19, del 13 al 19 hay una historia de un hombre que quería expulsar un demonio? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Te das cuenta? Hay gente que usa el nombre de Jesús de manera en vano. Es más, Jesús en Mateo 7, 22 al 23, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El punto no está eso de, como esto, cuando un día, después de que uno muera, esté delante de Jesús, le diga, pero yo hice esto en tu nombre dije, fuera Satanás, en tu nombre dije, sé sano, en tu nombre. Pero si nunca conoció a Cristo, le va a decir, no te conozco. Por más que hayas tenido mi nombre en tus labios, no te conozco. Apartaos de mí. ¿Y qué es conocer a Cristo? ¿Por qué Pedro llega a esta conclusión para decir, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Cristo, levántate y anda. Bueno, acá hay 2 cosas. Ya te expliqué la primera, que este hombre creyó en Cristo. Pero Pedro, la otra es que Pedro tenía en claro quién era Cristo. No es por el poder de Pedro. Pedro no tiene ningún poder. Pedro solamente hace la herramienta de ser un portavoz. Acá
Pedro en un momento, él declaró esto. Está en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía bien en claro quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque alguno pueda decir, pero ahí le fue revelado por el Espíritu, porque el texto lo dice más abajo. Porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es verdad. Pero esta verdad que Pedro dijo se acuñó y se hizo firme para que él predicara sobre Cristo. En Hechos 4, del 10 al 12, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro dijo en Mateo, antes que Cristo muriera, tú eres el Cristo, tú eres esa roca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego Pedro en su predicación dice, Él es la piedra, Él es la roca del ángulo. Y sabes, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 12, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. No, a ver. Acá está, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. A ver, sí está ahí, solo que no lo anoté, fíjense conmigo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 8. No lo vamos a citar todo. Fíjense, acercándonos a él, piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Cristo. Podemos seguir hablando todo esto. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vuelve con lo que se estoy diciendo. Pedro dice, estamos pensando, Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, mas en el nombre de Cristo levántate y anda. Pedro tenía bien claro quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. En su predicación en Hechos dijo, ustedes han matado, Él es la piedra del ángulo. Luego en Primera de Pedro dice esto mismo, piedra viva, hablando de Cristo. ¿Sabes que de primer mensaje de Pedro en Hechos hasta Primera de Pedro pasaron por lo menos alrededor de 33, 32 años? Esos fueron los años que Pedro tenía en su mente esta verdad. Hasta que Pedro murió, obviamente lo creyó. ¿Quién es Cristo? Entonces tienes esta escena. Dos testigos yendo al templo, un hombre desprovisto de la salud, cojo, ahí en la puerta, mendigando, pidiendo caridad. La caridad para este hombre era lo mejor, pidiendo, lo diríamos, algo pequeño a comparación del gran tesoro que está a punto de recibir. Pedro y Juan le van a decir, míranos, y va a decir, él mirando los ojos, no tengo plata ni oro. Esto no es a comparación nada de lo que vas a recibir. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y él creyó, se levantó y anduvo. Este hombre, solamente por gracia, y te decía al comienzo de este segundo punto de parte, te decía que esto no fue programado, fue la soberanía de Dios acompañando para este anuncio, en esta sanidad. Fíjate el verso 7, dice, y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. ¿Qué fue lo primero que pasó? Anduvo y saltó, saltó y anduvo. Saltando se puso en pie y anduvo. Seguramente lo que sintió fue algo único. Estaba tirados, en un sentido sentado, cojo, de repente comienza a sentir los músculos fuertes y comienza a pasar algo en los pies que nunca lo había experimentado. Y por el vigor que siente en sus pies, lo primero que pasa es saltar.
algo pasó y lo primero que quiere mostrar es, wow, miren, y saltó y comenzó a andar. Algo grandioso, el poder de Dios manifestado. Y saltando se puso en pie y anduvo. El hombre que nunca no aprendió a caminar gateando. Acá está. El hombre que no aprendió a caminar gateando. Todos de alguna manera gatearon, ¿no? Este hombre no gateó para caminar. Este hombre saltó y caminó. Feliz. Dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Wow! Entró al templo. ¿De qué manera? Andando, saltando, alabando a Dios. Todo lo encontró. Tiene a Cristo. Alaba a Dios. Su vida cambió. Lo que le trae gozo y la centralidad de este hombre es la alabanza a Dios. No se quedó observando de su sanidad. Se quedó pensando en lo que Dios ha hecho. Alabó a Dios. Dios ahora fue el centro de su adoración. Y algo pasó, ¿no? Entró al templo. Estaba desprovisto de entrar en el templo. Ahora entró al templo. Y a raíz de esto van a pasar varias cosas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, hay algo más que quiero mencionarte. Fíjense el verso 9, y ese es el tercer punto. Observa el testimonio visible del poder de Cristo. Observa el testimonio visible del poder de Cristo. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron ¿de qué? De asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice, le comenzaron a ver muchos y comenzaron a sorprenderse que, claro, siempre estaba en la puerta. Era reconocido, el cojo de la puerta. Era muy reconocido este hombre. Pero ahora este cojo está en el templo, saltando, alabando a Dios. ¿Pero qué trajo? Asombro, asombro. Y esa idea de asombro es, quedaron abrumados, espanto, extasiados. ¿Sabes? Lamentablemente, esto es lo que sucede muchas veces. ¿Sabe lo que pasa? Hombres ven la vida transformada en otros hombres. Por ejemplo, puede ser un esposo, ve la vida de su esposa que conoce a Cristo, ve una vida transformada, queda asombrado. Wow, esta mujer ya no me contesta. Esta mujer es sumisa, esta mujer es al contrario, me sirve. Wow, queda sorprendido. O un padre con sus hijos. Wow, esta hija es muy obediente, mejoró sus calificaciones. O un hijo con sus padres. Wow, mi mamá cambió. Mi mamá no malgasta, mi papá no malgasta. Quedan sorprendidos. Solamente hasta ahí quedan. Se sorprende, pero no cree. No sirve de nada asombrarse de una buena predicación. No sirve de nada observar una vida transformada. No sirve de nada asombrarse de cosas, hermanos. Sino lo más importante es que puedas ver a Cristo. Estos hombres, las personas van a quedar así. Algunos van a creer. En realidad muchos van a creer. Y lo vamos a ver más adelante. Muchísimos van a creer. Pero muchos no. Es más, ¿sabes quiénes no? Los orgullosos no. Y van a ser los líderes religiosos. Porque ellos van a comenzar a intimar. O sea, le van a querer decir a los apóstoles, no digan eso y los van a maltratar. Cállense, no hagan más. Muchos rechazan a Cristo. Ya está este cuadro. No pueden callar, perdón, no pueden tapar, no pueden en un sentido callarlo también, ¿no? A este hombre que fue sanado. Ahora está gritando, está alabando al Señor. Y esta es la actitud de uno que fue salvado y lo contrario es otros solamente se quedan expectantes, observadores, espantados con lo que había sucedido. Bueno, es esta historia tan hermosa de un hombre desprovisto de salud, pero que fue beneficiado del poder de Cristo.
el poder milagroso de Cristo. Quiero cerrar con esto. En medio de la exposición te decía, este es un cuadro de todos los hombres. Cojo de nacimiento y no podía entrar al templo. Excluido. Así los hombres nacemos, muertos en nuestros pecados y excluidos de la gloria de Dios. De cierta manera, puedes quedar asombrado de todas las cosas que pasan a tu alrededor. Lo puedes tener acá. Puedes leer la Biblia y gramaticalmente poder saber las palabras. Pero de acá a acá es otra cosa, o creerlo es otra cosa. El punto es creerlo, creer quién es Cristo, para salir de esa condición de ceguera espiritual, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, de esa condición en el que hemos nacido, y para poder hablar y proclamar la gloria de Dios, o para poder ver la gloria de Dios, necesitamos creer lo que Pedro creyó y lo que este hombre creyó. Pedro entendió quién era Cristo y por eso le dijo, en el nombre de Cristo. Y este hombre creyó en Cristo y necesitamos creer en Cristo. Y cuando creas en Cristo, lo que hizo, murió y resucitó. Murió por tus pecados para darte vida y vida en abundancia. Pero murió por tus pecados porque tú no puedes salvarte, no puedes justificarte. Necesitabas de Cristo. Y todo hombre necesita de Cristo para salvar de la condición en la que nació. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado otra vez de estudiarla. Gracias, Señor, por esta hermosa historia de este hombre desprovisto de salud en un momento. Y gracias por la fidelidad de estos dos hombres, Pedro y Juan. No dejaron de anunciar y en su fidelidad pudieron, Señor, proclamar el Evangelio y hablar no solo a todos los demás que van a oír, sino este hombre desprovisto, este cojo, pudo escuchar y ver y observarlo en su propia vida, tanto lo que pasó. Señor, gracias. Gracias porque Cristo no cambió, sigue salvando a los pecadores por el poder del Evangelio. Gracias, Padre, por Cristo, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Cualquiera que está acá, sigue oyendo tu palabra. Te pedimos que obres en su corazón, para que no solamente se asombre al escuchar historias como estas, sino pueda creer en Cristo. Permítele, Señor, sálvalo. Concédele, Señor, que se pueda arrepentir. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.